Saludos todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique, este es Petri y aquí me acompaña. Kevin Alicea. Hola, saludos Enrique, saludos Petri, quien nos estará acompañando también en el episodio de hoy. Hoy entrevistaremos al doctor Ricardo Castillo Neira, quien es epidemiólogo y estudia también las enfermedades tropicales y las enfermedades que se transmiten de animal a animal o de animales a humanos. Así que, sin más preámbulos, pues pasemos con la entrevista. Bienvenido Ricardo, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes por la invitación. Empecemos porque nos cuentes en esta situación que hay ahorita, porque hay tantos virus de murciélagos y no de otros animales domésticos que son como los que más contacto tenemos. Sí, hay mucha inquietud entre el público en general, pero también entre los investigadores, para saber por qué es que cada vez que tenemos algún tipo de brote o epidemia o ahora una pandemia, se mencionan a los murciélagos, ¿no? Y la verdad es que para eso hay que entender que los murciélagos no son una especie, son un grupo grande de especies. Así como en los mamíferos tenemos grupos de felinos, por ejemplo, con leones y gatos y tigres, pues dentro de los murciélagos hay muchos tipos de murciélagos, muchas especies. Algunas de ellas se alimentan de flores, otras se alimentan de peces, inclusive hay algunas especies de murciélagos que pescan, hay algunas especies de murciélagos que se alimentan de frutas, hasta los que de repente han escuchado que toman sangre de animales, ¿no? Y que, bueno, están asociados a la transmisión de la rabia. Entonces, como hay una variedad tan grande de especies, pues cada una de estas especies tiene sus propios virus. Entonces, cuando uno ve el conjunto de todos los murciélagos, pues el número de virus que uno puede encontrar ahí es mucho mayor que en otros grupos de animales, ¿no? No es necesariamente que una especie de murciélagos tenga más virus que en general las aves o cualquier otro animal, es que el conjunto de todas esas especies es mucho más grande, ¿no? Solamente para darles un número, dentro de todos los mamíferos, los murciélagos ocupan el 20% de todas las especies de mamíferos, a pesar de que hay 19 grupos o órdenes, se le llama, de mamíferos, ¿no? Hay 19, pero no, los murciélagos no ocupan una 19ª parte, ocupan un quinto de todos esos. Entonces, es un poco más el número de especies que hay, y no es necesariamente que hay algo especial con los murciélagos que los haga, ¿no? Más susceptibles a enfermedades o a virus. Lo otro que también hay que pensar es que los murciélagos son mamíferos que vuelan. Entonces pueden estar en zonas muy altas, arriba de los árboles, en contacto con un tipo de fauna, que pueden ser aves que viven arriba, otros pueden vivir en una zona más intermedia de los árboles o dentro de cuevas, donde pueden estar en contacto con otro tipo de patógenos, otros viven o vuelan más cerca al suelo. Entonces, todos estos diferentes hábitats que ellos también ocupan, también los pueden hacer que tengan diferentes tipos de virus dependiendo de la especie, ¿no? Perfecto. Hace poco, ¿verdad? El CDC estaba dando una información sobre las precauciones que habría que tomar con nuestros animales domésticos, por ejemplo, los gatos, los perros, porque existe esa preocupación de que podamos infectarnos con el virus, ¿verdad? El coronavirus, que venga de estos animales que quizás fueron expuestos en las afueras o viceversa. Y pues quería que nos hablara un poco sobre esa preocupación y qué se sabe sobre esto. Es cierto, existe la preocupación porque primero fue en Hong Kong que se encontraron 2 perros positivos, es decir, que tenían el virus que causa el COVID-19. No estaban enfermos estos animales, pero lo que se pudo también ver en esa situación es que el que había sido positivo había sido el dueño, ¿no? Por eso fue que se tomó la muestra de estos perros. El dueño había sido positivo, estaban en un momento en Hong Kong en el que la epidemia estaba aumentando muy rápido dentro del país. Entonces empezaron a estudiar qué pasaba. Entonces la transmisión era más de humano a humano. Y eso es lo que sigue sucediendo hasta ahora con este virus, ¿no? El nuevo coronavirus. Se sigue transmitiendo de humano a humano, pero se han encontrado ya algunos casos de animales positivos. Y enfocándonos solamente en mascotas, que tal vez es lo que más nos preocupa al público en general, ¿no? Yo tengo mi perrita acá, todo el mundo por ahí tiene su gato, y esa es una de las preocupaciones. No hay ninguna evidencia de que los animales domésticos en la casa nos puedan contagiar a nosotros.
Hasta ahora toda la evidencia indica que nosotros podemos contagiar a los animales. Entonces, las medidas de control o las medidas de prevención que se sugieren van en ambas vías. No tenemos ninguna evidencia de que el animal nos vaya a contagiar, pero por supuesto tenemos que proteger la salud de nuestros animales siempre, por los animales mismos, pero por la salud de la casa, ¿no? Cuando nosotros protegemos la salud de un perro o de un gato en nuestra casa, estamos protegiendo la salud de nuestra familia también. Entonces, las mismas medidas que se están tomando ahora, por ejemplo, de distanciamiento, pueden aplicar para animales, ¿no? A la hora que uno saca a pasear al animal, pues simplemente tener el menor tiempo posible fuera de la casa con el animal. Y cuando uno entra, si el animal llegara a, como algunas personas decían, puede pegársele el virus, se le puede pegar en el pelo, en las patas. Eso no significa que el virus va a estar ahí indefinidamente. El virus tiene un tiempo que sobrevive en el ambiente y de la misma forma que se le pega en las patas al perro, se nos pega a nosotros en los zapatos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando llegamos a la casa? Pues nos sacamos los zapatos, los dejamos en la puerta, pues con el perro se le puede limpiar las patas y no hay que estar usando desinfectantes fuertes. Eso lo único que va a hacer es causarle daño a la piel del perro. El mismo jabón de manos que usamos nosotros, una toalla mojada con ese jabón de manos y con agua, se le limpia bien las patas, esa toalla se pone en la ropa para lavar y simplemente mantenemos ese tipo de higiene. Algunas personas han empezado con medidas un poco más intensas, como bañar al perro. Si alguien cree que puede bañar al perro 3 veces al día, cada una de las caminatas, pues bienvenido, ¿no? Igual manteniendo el acondicionamiento para el pelo y para la piel, porque se le va a resecar la piel, pero lo principal es eso, ¿no? En general, así como nosotros salimos a la calle, regresamos, no nos damos un duchazo completo, el perro tampoco lo necesitaría. Hablaste un poquito de transmisión humano a mascota, pero ¿hay algún riesgo de que haya, por ejemplo, un perro con otro perro, se puedan pasar el virus, un perro con un gato? Por ejemplo, si vamos a un parque con perros, yo que tengo mi perro, ya está cerrado el parque, ¿hay preocupación ahí entre la misma especie? Definitivamente ese tipo de prevención no está de más. Es decir, disminuir el contacto entre animales que no son de la misma casa, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que todos estamos ya distanciándonos de otras personas. Pero, a pesar de que esa es una medida de prevención, sencillamente por lo que podría pasar, no existe tampoco ninguna evidencia de que un perro pueda transmitirle a otro perro. Y esto ya se ha visto en los casos de los perros positivos en Hong Kong, porque habían otros perros dentro de la casa. Y a pesar de que habían otros perros, estos perros paraban juntos todo el tiempo y definitivamente el contacto perro a perro dentro de la casa es más cercano que el de perro al humano. Entre ellos están jugando, se lamen o algunos hasta se muerden, pero no había otro animal positivo. Se encontraba solamente uno dentro de cada casa. Y eso es un indicador de que la transmisión de perro a perro probablemente sea improbable. Lo otro que se ha hecho ha sido infectar gatos. Esto se hizo en un experimento para poder estudiar esta transmisión. Se infectaron gatos y luego se les puso a estos gatos cerca a otros gatos sin virus. Y se les dejó muy cerca durante varios días y luego se analizaron a este grupo de gatos sin virus para ver si habían adquirido, si se habían contagiado. Y se vio que uno de 3 animales se había contagiado. ¿Cómo tenemos que tomar esta información? Estos investigadores utilizaron lo que se llama una bomba infectiva, es decir, una carga de virus muy alta para aumentar la probabilidad de que los primeros gatos se infecten. Les dieron una carga muy alta, muy distinta a la que uno encontraría en un estornudo, por ejemplo, o la tos, ¿no? Que deja en el aire partículas virales. Una carga sencillamente mucho más alta porque eran condiciones de experimento. Y luego ponen a estos gatos en parejas con otros gatos sin virus y los ponen por un periodo continuo y muy cercano, que normalmente no se daría dentro de una casa. Entonces, bajo esas condiciones, que se llaman condiciones de experimento, es que se ve esta transmisión en una proporción de estos animales. Pero eso no se ha visto en la vida real, no se ha visto en las comunidades, así que por ahora no hay evidencia de que eso se esté dando. El ejemplo de la rabia, ¿verdad? Que se conoce por tanto tiempo. ¿Cuál es la diferencia de esas infecciones virales que vienen por medio de la rabia, ¿verdad? Lo que se ha escuchado, que si muerde un humano, pues entonces el humano puede adquirir, ¿verdad?, el virus que viene del perro. Y para ponerlo en contexto, quería que nos diera hablar un poquito más de ese ejemplo
que pues, ha sido parte de nuestra historia por tanto tiempo. Sí, sí, es interesante porque esa es una de las enfermedades que yo estudio. En Latinoamérica todavía tenemos en algunos países rabia en los perros. Y ese grupo de enfermedades que se transmiten de los animales al humano se le conoce como zoonosis. Ahora que tenemos más información de este tipo de enfermedades por la pandemia que estamos sufriendo, pues escuchamos a veces más zoonosis o enfermedades zoonóticas, ¿no? La rabia es una de ellas. El virus que causa la rabia está en las poblaciones de perros, pasa de un perro a otro, pasa de un perro a otro y ahí se mantiene, persiste. Si alguno de esos perros entra en contacto con una persona y le muerde a la persona, existe la probabilidad de que le transmita ese virus. Ahí ya se dio una transmisión de animal a humano. En el caso de que la persona no reciba la vacuna para la rabia, pues puede morir. Generalmente muere si es que llega a desarrollar la enfermedad. Pero esa persona no le va a poder transmitir la rabia o el virus de la rabia a otra persona. Fue una transmisión de animal a persona y ahí se acabó la cadena de transmisión. Lo que estamos viendo ahora con el COVID o con el nuevo coronavirus es lo opuesto. Es lo que se le conoce como una zooantroponosis. Es un término más, digamos, más desconocido, pero en el que una enfermedad puede pasar del humano al animal. Y eso es lo que está pasando, porque el virus ya estamos viendo cómo es que se ha expandido por todo el mundo muy rápido, pasando de persona a persona. Pero solo en algunos casos pasa de las personas a los animales, y hasta ahora no hay evidencia de que esos animales transmitan. Simplemente se quedan con el virus un tiempo y después de un tiempo terminan siendo negativos, que es lo que se vio en los perros y en los gatos que han salido positivos, que han sido muy pocos. Estamos hablando de media docena de animales. Wow, súper interesante todo lo que nos contaste el día de hoy. Quería también, por último, preguntarte, yo sé que tienes una trayectoria larga en salud pública en Perú y me gustaría saber un poquito si sabes un poquito de la situación por allá, qué está pasando, qué medidas se han tomado y cómo está la situación en general por allá. Sí, sí, yo sigo trabajando en Perú. Tenemos varios proyectos allá con diferentes enfermedades y trabajamos también con el problema del COVID ahora porque, bueno, se necesitan manos, ¿no? Se necesitan, sobre todo en Latinoamérica, se necesita mucha gente analizando los datos, evaluando las medidas de control que se van tomando, porque los que han estado siguiendo esto han visto que, así como en Estados Unidos hay diferentes medidas en ciudades y en diferentes estados, lo mismo pasa en toda Latinoamérica. No todos los países están tomando las mismas medidas, no todos han tomado las medidas con la misma velocidad. Perú es uno de los países que ha respondido más rápido y ha tomado medidas bastante estrictas, entre las que, por ejemplo, se encuentra el toque de queda, ¿no? Los curfews, que sencillamente la gente no puede salir después de las 6 de la tarde y nadie puede salir en las calles hasta las 5 de la mañana. Esa es una de las medidas que se tomó durante el día. No hay movilidad para moverse por toda la ciudad, sobre todo en la capital, que es muy grande, tiene 10 millones de personas. Entonces se trata de que la gente se mueva más localmente. Pero a pesar de eso, lo que se ha visto es que el número de casos no disminuye. Y creemos que hay dos factores. Uno es la informalidad y que no se siguen las normas, a pesar de que las normas tienen un sentido, ¿no? Y deberían funcionar, pues mucha gente no las sigue. Ha habido muchos arrestos por personas que no han cumplido con el toque de queda, por ejemplo. Estamos hablando de más de 20.000 arrestos en las primeras semanas de las medidas. Entonces, ese es un problema. Y el otro problema que es interesante para la comunidad latinoamericana son los mercados. Porque los que hemos estado en Latinoamérica sabemos que la cultura del mercado es muy distinta a la de Estados Unidos, ¿no? Allá la gente hace mucho mercado para el día, en algunos casos sencillamente porque no hay dinero para hacer compras para 2 semanas, como se hace aquí, ¿no? En Estados Unidos la gente acá puede comprar tranquilamente, llenar un sótano y no salir de su casa, pero en Perú, por un lado, no se da eso, en Latinoamérica no se da eso, a veces por razones económicas, pero también por razones culturales y sociales. El mercado es una zona donde vamos, nos encontramos con los amigos, conocemos a la vendedora, y la vendedora de pollo, y la vendedora de carne, y la de verduras, y todos los días conversamos, y vamos viendo cómo varían los precios, y en el día a día vamos decidiendo cómo armar la canasta. Entonces, ese tipo de normas culturales están enraizadas en Latinoamérica, y querer cambiarlas de un día a otro cuesta mucho, ¿no? Entonces, no se trata solamente de sacar medidas para cambiar esto, sino también de entender la cultura, trabajar con las comunidades
y poder implementar algunas medidas de control que funcionen. Porque ahorita creemos, viendo varios datos que han llegado epidemiológicos y también de movimiento de personas, que son las aglomeraciones en los mercados las que siguen manteniendo la transmisión y los números altos en Perú. Wow, tremendo. Muchas gracias, ¿verdad? Esta información es sumamente valiosa y yo sé que va a contestar muchas de las dudas y preguntas que tiene, ¿verdad? Nuestras comunidades sobre los animales domésticos, nuestras mascotas y esta pandemia, ¿verdad? Que estamos encontrando en estos momentos. Así que nuevamente agradezco por la oportunidad y por el tiempo. Gracias a ustedes y encantado de compartir en cualquier momento con la comunidad latina lo que vamos haciendo, ¿no? Muchas Así que gracias. mucho éxito, Gracias a ¿verdad? ustedes.